Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México en Pedregal. No nos importa el color de tus ojos o qué tan alto seas. No importa cómo te peines o el color de tu piel. No nos importa cómo te vistas, ni tampoco tu país, ni tu edad o nación. Ven tal como eres, ¿ah? Comunidad Cristiana de Pedregal. ¡Te queremos aquí! Bienvenido a Comunidad Cristiana de México en Pedregal. Yo estoy convencido y estoy seguro de que Dios quiere poner algo en tu corazón, en mi corazón, y ese algo finalmente nos va a llevar a poder hacer su voluntad. ¿Lo escuchó usted bien? Podemos sentirnos hoy privilegiados de poder tomar el reto de su palabra, de la palabra de Dios en nuestras vidas, y de que tomemos la decisión de poder obedecerle a Dios. Hemos estado aprendiendo las últimas enseñanzas o predicaciones que cuando tú y yo obedecemos a Dios, hay bendición. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, habrá bendición. Y bueno, pues yo lo creo, y también yo creo que este tiempo y esta palabra no va a ser la excepción, que esta palabra nos va a llevar a poder obedecer a Dios, a conocer su voluntad y obedecer a Dios. ¿Está usted listo entonces? Bueno, yo quiero que busques conmigo Efesios. Hay una carta que el apóstol Pablo escribe a los cristianos que están habitando en Efeso. Y Efesios 4, versículo 13, es un versículo que también ya habíamos estado leyendo hace 8 días. Y quiero continuar viendo un poco acerca de esto. Efesios 4, versículo 13. Efesios 4, versículo 13. ¿Estamos ahí? Bien, mire, esta parte de la escritura dice de la siguiente forma: hasta que todos lleguemos. ¿Sí, verdad? ¿Sí dice así? ¿Sí dice así o no? Sí. Ok, voltea hacia acá un momento. Efesios 4:13. Pero si ya no lo tienes, ya lo leímos, solamente escúchalo. Y si ya no lo pudiste escuchar, bueno, no te preocupes, yo te lo voy explicando. Voltea hacia acá, por favor. Efesios 4:13, la primera parte dice: hasta que todos lleguemos. Todos somos completamente diferentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí somos diferentes o no? Sí. Diferente forma de pensar, diferente forma de ser, diferente educación. ¿Estamos? ¿Sí o no? Todos somos completamente diferentes. También de caracteres distintos. ¿Sí o no? Sin embargo, cuando empezamos a conocer a Dios o a conocer de Dios, nos vamos a dar cuenta que todos, aunque somos diferentes, tenemos algo en común. Y una muestra y un ejemplo de algo que tenemos en común es justamente lo que nos está diciendo este versículo. Dice que si algo tenemos que tener en común es que todos tenemos que llegar a un punto. Todos tenemos que llegar. Y para poder llegar tenemos que empezar y tenemos que desarrollar. ¿Estamos de acuerdo? La palabra nos dice de otra forma, que como hijos de Dios o como cristianos o como herederos, estamos en una carrera. No es una carrera de a ver quién llega primero, pero sí es una carrera de resistencia. Es decir, yo empiezo algo, lo voy desarrollando hasta poderlo terminar. Este versículo, la primera parte dice: hasta que todos lleguemos. Dios quiere que concluyamos algo. Dios quiere que lleguemos a la meta. Y eso es algo que todos debemos de tenerlo en común. Hijos e hijas de Dios, herederos y herederas de Dios. Hasta que todos lleguemos. Dice este versículo que si algo me va a ayudar a continuar la carrera, a continuar lo que yo empecé, a no conformarme, a no detenerme, que si algo me va a ayudar es la fe. ¿Es la qué?
La fe. Es la fe. Pero ¿la fe en quién o la fe en dónde? Muchas veces hubiéramos podido pensar que tenemos fe en nosotros mismos. Pero la verdad es que para que la fe me dé garantía de éxito, es que la fe tiene que estar puesta en Dios. La palabra dice, puestos los ojos en Jesús, porque Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Hemos estado aprendiendo a no distraer nuestra mirada de Dios, y no solo nuestra mirada, sino también nuestro corazón en Dios. Mi mirada, mi corazón y por ende mi propia vida en Dios. Entonces algo tenemos en común, que Dios nos dio una fe, que Dios ha puesto en nuestro corazón una fe. Y esa fe me va a llevar a no conformarme, a no detenerme, sino a seguir adelante hasta que yo pueda llegar a la meta. ¿A dónde? A la meta. La pregunta ahora es, ¿cuál meta? La meta es, escuche, parecerme a Cristo. Ah, vaya tarea que tenemos. Ah, vaya reto que tenemos. Parecernos a Cristo. Se oye fácil, pero no lo es. Hay un proceso, también hay un procedimiento o hay procedimientos. Es decir, ¿cómo puede alguien o cómo puedo yo a través de la fe parecerme a Cristo? Bueno, ese mismo versículo nos lo dice. Dice que cuando tú y yo tenemos comunión con Dios, que cuando tú y yo conocemos a Dios. ¿Cuántos conocen a Dios? ¿Y qué es lo que usted conoce de Dios? A ver, se lo voy a poner de otra forma, lo voy a explicar de otra forma, con preguntas. ¿Usted se conoce a sí mismo? Escuche y piense esta pregunta. ¿Usted se conoce a sí mismo? ¿Usted cree que la gente verdaderamente le conozca a usted? ¿Usted cree que la gente más allegada y más cercana a usted realmente le conoce? ¿Cómo alguien puede determinar que conoce a otra persona? Pues básico, porque estoy conviviendo con él, porque platico con él, porque ya le hallé el modo de cuándo se enoja y cuándo está contento, de cuándo le hablo y cuándo no le puedo hablar, cuándo lo veo o cuándo de plano ni siquiera lo puedo ver. ¿Sí o no? Porque estoy pasando tiempo con esa persona. Conozco su carácter, conozco su forma de ser, conozco su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de hablar. Es más, ni siquiera puedo determinar cuando yo conozco a una persona muy bien, hasta no es necesario que esa persona me diga algo con la pura mirada, porque ya lo conozco. ¿Sí o no? Mi hermano, Dios está ahí, Dios es tan fiel que Dios nos está diciendo, conóceme. Yo quiero que tú veas, que tú sepas cómo es mi forma de ser, cómo es mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de hablar, mi forma de moverme. Dios nos está invitando a eso. Y la noticia es que el camino está abierto, que ya no hay nada que me impida poderme acercar y buscar a Dios y saber cómo es su carácter. ¿Usted tiene un carácter? ¿Y cómo es su carácter? Y mejor no les hubiera preguntado. ¿Y a quién se parece en cuanto a carácter? ¿A su papá o a su mamá? No conteste mejor. Pero déjeme decirle que a eso también se le puede llamar genética. Mira, tenemos un carácter y una genética natural. Posiblemente tomamos más de nuestros papás o de nuestra mamá, pero eso es en lo natural. Déjeme decirlo que en lo espiritual y en lo celestial también podemos tomar una genética de Dios y un carácter de Dios. Es más, nuestra meta es eso. Conocer a Dios, conocer su carácter, conocer su genética, porque si yo soy hijo de Dios, entonces tendré que parecerme a mi papá Dios. ¿Y cómo me voy a parecer a mi papá Dios? Pues conociéndolo. Y lo primero que Dios me dice, por ejemplo, en este versículo es,
No te detengas, no te conformes, no estés estático. Si empezaste algo, tienes que terminarlo, tienes que enfocarte en cuál es tu meta. Y este versículo dice, tu meta empieza cuando empiezas a conocer a Dios, cuando empiezas a conocer su carácter, cuando sabes que eres heredero, pero no solamente estás heredando promesas y bendiciones, sino también estás heredando la genética de Dios, que es espiritual y celestial. ¿Cuántas veces habíamos estado teniendo un pensamiento en el sentido de nuestro carácter donde decíamos, bueno, es que este es mi carácter y tienen que respetar como soy? Sí, pero resulta que ese carácter como tú eres y que te identifica ha lastimado, ha herido, ha ofendido, ha pasado, ha aplastado a muchas personas. Entonces déjeme decirle que ese no es el carácter que Dios quiere que tú tengas. El carácter que Dios quiere que tenga es el carácter de Dios. ¿Y cómo lo consigo? ¿Cómo alcanzo a ver cuál es ese carácter? Conoce a Dios. Pasa tiempo con Dios. Yo lo he mencionado en diferentes ocasiones. Mientras más tiempo pasas con Dios, seguramente más te vas a parecer a Él. Y esa es mi meta. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura y a la medida de su plenitud, de la plenitud de Cristo. Esa es mi meta. Mi hermano, no te conformes. No te conformes solo con ser salvo. No te conformes solo con saber que eres hijo de Dios. No te conformes solo con ser un heredero. Hay más. ¿Por qué digo que hay más? Porque dice la palabra que cuando yo conozco a Dios a través de su palabra, Dios empieza a traer libertad a diferentes áreas de mi vida que necesitan libertad. Mi carácter. ¿Usted cree en un ejercicio de sinceridad que necesita libertad en su carácter? ¿Cuántas mañas, perdón que lo diga así, pero cuántas mañas hemos tomado como una herencia de nuestro papá o de nuestra mamá o de la gente adulta en la cual nosotros fuimos formados equivocadamente y que pensamos que así ya fuimos formados y ya no nos queda de otra? Pero vuelvo al mismo punto, nuestro carácter lastima. Nuestra forma de ser no es la adecuada y Dios quiere transformar eso. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Necesitamos crecer. Necesitamos crecer en estatura. Necesitamos crecer en una estatura espiritual. Y eso sucede cada que yo estoy tomando, bebiendo y alimentándome de Dios, como hoy tienes la oportunidad de hacerlo. Hoy estás en este lugar y ¿sabes una cosa? Estamos recibiendo un alimento espiritual, pan de vida, maná del cielo. Tenemos que crecer. Dios pone en nuestro corazón hoy, una vez más, un reto que activa nuestra fe. ¿Para qué? Para caminar. ¿Para qué? Para crecer. ¿Para qué? Para conocer a Dios, saber que puedo heredar su carácter, su forma de ser, su genética. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo? ¿Puedo continuar entonces con este tema? Ok. Vea y busque por favor en su Biblia lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 17. Primera carta de Juan, capítulo 2, primera carta de Juan 2, verso 17. Veo que me pusieron esto. Yo dije, algo me saben o me están hablando al tanteo. Y son unos clientes. Qué mal pensado. Primera carta de Juan 2, verso 17. ¿Qué dice ahí? Qué buena promesa.
Mira, por un lado nos habla del mundo y por otro lado nos está hablando de Dios. Y nos dice algo tanto del uno como del otro. Lo primero que me dice es, el mundo pasa. O sea, esto se va a acabar. Esto no es permanente, esto no dura para siempre. Es más, la misma palabra nos enseña que somos peregrinos y extranjeros, que estamos de paso. Sí, pero resulta que ese estar de paso no quiere decir que no me voy a relacionar, no, por el contrario. Estar de paso implica que dentro de mi caminar en Cristo, de mi crecer en Cristo, de tomar su carácter, de tomar su herencia genética, yo debo dejar huella en este mundo. Por mucho tiempo el mundo vino a impactarnos, a impactar nuestra vida. Y muchas veces no fue para bien, fue para mal. Ahora es tiempo de que si yo estoy conociendo a Dios, uno de los tantos propósitos de conocer a Dios es que ahora yo voy a impactar al mundo. Ahora mi vida misma tendrá que dejar huella. Sí, mi hermano, cuando tú y yo conocemos a Dios y estamos conociendo y tomando de su carácter, es con un propósito: dejar huella, impactar vidas. Repito, por mucho tiempo, no sé cuánto, pero el mundo vino a impactar nuestras vidas y nos dejó secuelas, nos dejó heridas, nos dejó mentiras, engaños, nos dejó un corazón maltrecho, por ende una vida de la misma forma. Pero hoy estamos conociendo a Dios y conocemos su carácter. ¿Y sabes cuál es el carácter de Dios? Un carácter de amor, que en base a ese amor Dios puede y Dios nos sana, Dios nos restaura y Dios nos hace libres. Ahora conocemos ese carácter de ese amor para que nosotros, a través de lo que hemos recibido de Dios, podamos hacerlo en el mundo. ¿Estamos? Pero este versículo dice, el mundo pasa. El punto es dejar huella en el mundo. Yo no voy a permanecer, ni tú ni yo vamos a permanecer siempre en este mundo. Pero este versículo dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿El que hace qué? El que hace la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios va a implicar fe. Sí, ¿verdad? ¿Y qué empezamos viendo en un principio? Que algo todos tenemos en común, la fe que Dios ha puesto en nosotros. Y que esa fe me va a llevar a conocer a Dios. Y que el conocer a Dios es conocer su carácter. Saber que somos herederos y poder tomar herencia genética. Eso es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Ahora dice, el mundo pasa y sus deseos van a pasar. Dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mi hermano, tenemos un llamado que se llama permanencia. Y que eso me va a garantizar la eternidad. ¿Escuchó lo que dije? Tenemos un llamado aquí a permanecer. ¿Permanecer en qué? Obedeciendo a Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Si algo me ayuda a crecer, si algo me va a ayudar a llegar a la meta, es la fe, el conocimiento de Dios. Pero ahora una tercera cosa, obediencia. ¿Cómo? Obediencia. El mundo pasa. Yo ya no puedo, ¿cómo le explico? Conformarme a este mundo. Ahora yo necesito ser transformado. Y si de alguien tengo y puedo tomar un molde, es de Dios, no del mundo. ¿Qué tengo que hacer? Que el molde que el mundo puso en mí, tengo que aprender a romperlo. Y a tener un corazón dispuesto para poder ser moldeado conforme a la imagen de Dios. Amén.
Fui llamado a permanecer, ¿cuándo? Siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece siempre. Ese es tu llamado. Permanencia, firmeza, fortaleza, lealtad, fidelidad, y todo esto basado en el amor a Dios. Amén. Hay una parte en la escritura donde dice cómo Dios puede darse cuenta cuánto lo amo, y esta parte de la escritura dice cuando le obedeces. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, no le decimos con nuestras palabras que lo amamos. ¿Sabes cómo le decimos que lo amamos? Con nuestra propia vida, con nuestros propios hechos. Mi hermano, constantemente Dios nos está impulsando a hacer su voluntad. Constantemente Dios nos está mostrando su voluntad a través de su palabra. Constantemente la fe que Él ha puesto en nosotros nos está diciendo: ¡hey, levántate! ¡hey, levanta tus manos! Esas rodillas paralizadas, despiértalas, camina, es tiempo de caminar. Para algunos será tiempo de correr. Pero el punto es no quedarme estático. El punto es ir a mi meta, ir a mi objetivo. ¿Cuál es? Parecerme a Cristo. Amén. ¿Dónde comenzó todo esto? Comenzó con 2 versículos que a mí, bueno, cualquiera lo puede tomar con muchos más versículos, pero para mí yo lo encuentro en 2 versículos en donde comienza, pero también al mismo tiempo me dice en dónde tengo que desarrollarme. Usted recuerda un versículo muy conocido, muy famoso, de los top 5 de los cristianos, 2 Corintios 5:17. ¿Alguien se lo sabe? ¿Alguien sabe qué más o menos dice? 2 Corintios 5:17. Ese debe de ser top 5 mínimo. ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo. Mira, si estás en Cristo es porque estás dispuesto a permanecer. Fuimos llamados a permanecer para siempre. No fuimos llamados a ser del mundo, porque el mundo pasa y sus deseos también. No fuimos llamados a pasar o a ser personas desapercibidas. No fuimos llamados a eso. Tenemos un privilegio enorme. Conoces a Dios, Dios te conoce. Pero ¿y luego qué? ¿Qué estamos haciendo con todo lo que Dios nos da, con todo lo que Dios pone en nuestro corazón? Nuestro corazón, la verdad, hay un dicho que dice: mi corazón no es bodega. Efectivamente, tu corazón no es bodega. Tu corazón y mi corazón debe de ser un recipiente expuesto a toda aquella persona que necesita tomar algo de Dios en su vida. Tú y yo somos el medio, tú y yo somos el conducto. Dios nos está diciendo: camina, si ya empezaste la carrera, no te quedes parado, no te rindas, no desmayes, hay más, ve, crece. Cristo es tu objetivo, Cristo es tu meta. Conoce que eres heredero de su genética. Conoce que eres heredero de un carácter que Dios quiere mostrarte y injertarlo en ti. Ya no es más de tu carácter de ni modo, ese es mi carácter, así nací, así crecí, así moriré, con todos mis defectos, ya lo ves, nunca cambiaré. Suena canción, pero bueno, no sé por qué. Ya no me distraiga, por favor. Mire, ¿qué le estaba diciendo? ¿Qué versículo estábamos viendo? De modo que si alguno está en Cristo. Bueno, si alguien está en Cristo, ¿qué pasa? Según 2 Corintios 5:17, quiere decir que si alguien está en Cristo, si tú estás en Dios, si tú tomaste la decisión, si tú dijiste: ya no puedo más, me rindo. He intentado muchas formas para resolver mi vida misma y no ha pasado nada, al contrario, todo se empeora. Pero Señor, ya he decidido poner mi vida en ti, en Cristo. ¿A cuántos ya les pasó eso? Ok. O sea, ya nos rendimos, ya nos soltamos y dijimos: de plano ya no puedo seguir teniendo fe en mí mismo. Necesito tener fe en ti. Ya no puedo seguir confiando en mí mismo, necesito confiar en ti, Señor. Me rindo. De modo que si alguno está en Cristo, algo va a pasar en tu vida.
Y ese versículo dice que cuando alguien está en Cristo, será una nueva criatura. ¿Cómo ven, criaturitas? Seremos nuevos. ¿Qué significa que seremos nuevos? Número uno, tenemos que partir de que las cosas viejas pasaron. ¿De qué? Las cosas viejas pasaron. Y entonces todas serán hechas. Es decir, Dios tiene planes, Dios tiene proyectos nuevos para gente nueva. ¿Cuándo sucede esto? Cuando yo estoy en Cristo. Cuando yo estoy en Cristo soy una nueva criatura. Nacer de nuevo. ¿Sí o no? Aquí yo me detengo y yo le voy a mostrar un ejemplo de estar en Cristo, nacer de nuevo, una nueva criatura, pero hay algo más. Y para esto, este ejemplo, necesito que me acompañe a Juan capítulo 3, a partir del versículo 1. Juan 3, verso 1, ¿estamos ahí? Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Qué más? Este vino a Jesús. Ok, voltea hacia acá. Un hombre llamado Nicodemo, ¿qué crees? Quería estar en Cristo. ¿Qué quería? Ok. Tal vez indirectamente. Este hombre llamado Nicodemo dice que era principal entre los judíos, dice que era fariseo. ¿Esto qué quiere decir? Que tenía conocimiento de Dios. ¿Que tenía qué? Tenía conocimiento de Dios, pero le tengo una noticia, no conocía a Dios. O sea, lo conocía aquí, pero no lo conocía acá. ¿Le suena familiar eso? Lo conocía acá, sabía, había oído, tenía la información, pero realmente no lo conocía personalmente. Y él dentro de su corazón percibía y sentía que le hacía falta algo, a pesar de que él tenía toda la información que estaba relacionada con Dios. Y él vino a buscar a Jesús de noche, posiblemente para que los demás no lo vieran. Seguramente él estaba aparentando algo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No te conformes a este mundo, sino transfórmate en tu entendimiento para que puedas comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahí estaba Nicodemo, estaba en ese proceso. Muchas veces tú y yo hemos estado en ese proceso. Este Nicodemo viene a buscar a Jesús de noche y lo primero que le dice, rabí. Un rabí, un fariseo reconociendo a Jesús como maestro. Ok. ¿Y qué le dice? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué estaba reconociendo Nicodemo? Que Dios estaba con él. Amén. Necesitamos reconocer a Dios en nuestras vidas. Necesitamos reconocer que ya no podemos más con las apariencias. ¿Estamos aquí? Necesitamos romper el molde del mundo, donde ese molde se llama apariencia. Necesitamos desnudar nuestro corazón y decirle, Señor, este soy yo. Amén. Nicodemo por ahí iba. Nicodemo estaba dando esos pasos.
Él necesitaba a Dios en su vida. Él necesitaba ser parte de Dios, parte de su reino, parte de su gobierno. Siguiente. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mira, todavía Nicodemo ni le pedía nada cuando ya Jesús sabía lo que Nicodemo necesitaba. Y así es Dios. Todavía no le decimos nada, pero Él ya sabe lo que necesitamos. Y lo primero y la primer necesidad que Dios ve en Nicodemo para ser cubierta y suplida es que Dios le habla de un ¿qué? No, pero le está hablando de un reino de Dios. ¿De un qué? Reino de Dios. Hablar del reino de Dios habla de un gobierno. Hablar de un gobierno es: Señor, hágase como tú quieras. Señor, ya no se va a hacer como yo nada más quería y decía. Señor, ya no va a ser mi propia voluntad, sino ahora va a ser el tuyo. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. Necesitas que Dios gobierne tu vida. Cuando alguien nace de nuevo, lo primero que Dios me va a hacer sentir es esto. Dios diciéndome: necesitas que a partir de hoy Dios gobierne tu vida. Hay quienes solamente buscan la vida eterna y la salvación y ahí se ven. Vámonos. Pero Dios dice: si tú has nacido de nuevo, necesitas ser parte del reino. Necesitas que Dios te tome de la mano, te lleve de la mano hasta la meta. ¿Cuál meta? Parecerme a Cristo. Jesús le dijo a Nicodemo: necesitas nacer de nuevo para que puedas ser parte del reino. Nicodemo no lo entendió. Mire lo que sigue diciendo. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mira, una cosa es ver el reino de Dios y otra cosa es entrar al reino de Dios. ¿Qué quiere usted? Las dos, ¿no? ¿Y qué necesito? Número 1, asegurarme de haber nacido de nuevo. Y número 2, dejar que Dios gobierne mi vida. ¿Dejar que qué? Imagínense, yo quiero entrar al reino de Dios, pero no le permití a Dios que en este mundo y en esta tierra Él gobernara mi vida, pero sí quiero que Él la gobierne cuando yo ya esté en el cielo. Qué chistoso. En el cielo, ¿para qué le digo, sí, ya quiero ser parte de tu reino? Y Dios va a decir: no, hombre, el que tú fueras parte de mi reino no tenía que ver con que vinieras al cielo, tenía que ver con que tú establecieras el cielo y el reino de Dios en la tierra y en tu vida. Asegúrese de haber nacido de nuevo. ¿Cómo me aseguro? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dice la palabra que Cristo ya no se acuerda de tus pecados porque Él los perdonó. ¿Con qué derecho, con qué autoridad queremos seguir nosotros acordándonos del pasado cuando Cristo ya lo borró? ¿Qué pasó con Nicodemo? Vamos a ver cómo termina. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ok.
Nicodemo no lo entendió, pero Jesús determinó y estableció cómo tenía que ser esto. Amén. Isaías 43, versículo 18. Isaías 43, versículo 18. Si me ayudan con el piano, por favor. ¿Estamos? ¿Qué dice? ¿Qué te está diciendo hoy el Señor? ¿Qué nos está hablando hoy? Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas si estás en Cristo. Para que puedas ser parte del reino. Para que no solamente lo veas, sino para que seas parte, sino para que entres. Amén. No te acuerdes de las cosas pasadas. No traigas a memoria las cosas antiguas. Dice el Señor, he aquí que yo hago cosa. ¿Sí está ahí o no está ahí? Isaías 43, versículo 18. Aún si no lo tuviera, voltees acá y escuche lo que dice. No te acuerdes de las cosas pasadas, no traigas a memoria las cosas antiguas. Dice el Señor, yo hago cosas nuevas. ¿Qué hace el Señor? Pronto, y repito, pronto saldrán a luz. ¿No las conocerás? Y dice el Señor, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Cuántos dicen amén a esta promesa? Vienen cosas nuevas para tu vida. Vienen cosas nuevas para tu vida. ¿Y sabes por qué vienen cosas nuevas para tu vida? Porque tú y yo ya entendimos que somos nueva creación. ¿Cómo lo entendí? Porque las cosas viejas pasaron. Porque todas van a ser hechas nuevas. Porque Dios me está diciendo, ya no te acuerdes de lo pasado. Cuando tú y yo conocemos a Dios y conocemos su carácter, nos vamos a dar cuenta que tenemos un Dios de promesa, un Dios de pacto, un Dios de compromiso, para ser personas de compromiso. ¿Cuál será mi compromiso con Dios? Permanecer en Él. ¿Cuál será mi compromiso con Dios? No acordarme del pasado, no mirar atrás, sino solamente mirar al frente, a donde está Cristo esperándome. Amén. Qué impresionante promesa. No te acuerdes de las cosas pasadas. No traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí, dice el Señor, cosas nuevas hago en ti. Pronto saldrán a luz, no las vas a conocer. Otra vez, dice el Señor, abriré un camino donde tú pensabas que estaba cerrado. Abriré un camino donde tú pensabas que jamás volverías a cruzarlo. Pero Dios estará contigo en un desierto y ríos en la soledad. Un Dios de oportunidades. Un Dios que nos toma de la mano. Esa es la diferencia. La diferencia cuando no estábamos en Cristo es que estábamos solos. Hoy que estoy en Cristo, sé que Dios ha extendido su mano para rescatarme del hoyo. Pero no solamente eso, sino para mostrarme el camino que tengo que ir, tomado de su mano. ¿Hasta dónde? Hasta el fin. ¿Cuál es el fin? Parecerme a Cristo. En carácter, en permanencia, en fidelidad, en lealtad, en fortaleza. Parecerme a Cristo. ¿Cómo es Cristo? ¿Sabes si algo yo conozco de Cristo? Que lo que Él promete lo cumple. Que lo que Él dice lo hace. Es un hombre, es un Dios, es un Señor de compromiso, de palabra. Y ahí es donde tenemos que parecernos a Dios. Amén. Ya no voy a mirar atrás.
mi mirada puesta en Cristo. Amén. Después, híjole, espero me dé tiempo. Siguiente ejemplo. Zaqueo, Juan 19. Juan 19, verso 1. Juan 19, 1. Dios le presentó a Nicodemo, el ejemplo que acabamos de ver, un reino, un gobierno, un señorío. Y para eso Jesús le dijo: es necesario que nazcas de nuevo. Siguiente ejemplo. Acuérdese que estos ejemplos los estamos partiendo a partir de 2 Corintios 5:17. Siguiente ejemplo. Lucas 19:1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. ¿Procuraba qué? Vamos a relacionar a Nicodemo con Zaqueo. ¿Le parece? ¿Me ayuda a relacionar? ¿Ver qué tienen en relación y en común? ¿Sí o no? Ok. Primero, los dos buscaron a Jesús. ¿Sí o no? Los dos tenían necesidad de Jesús. Si algo me va a ayudar a permanecer en Cristo es siempre tener necesidad de Dios en mi vida. Amén. Siempre tener necesidad de Dios en mi vida. Los dos eran jefes, tenían un cargo, eran importantes, tenían poder, seguramente tenían riquezas. Pero escuche, no tenían a Dios. ¿No qué? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Jesús le mostró su voluntad a Nicodemo y no pasó nada, no hizo nada. Pero ahora veamos lo que sucedió con Zaqueo, a diferencia de Nicodemo. Procuraba ver quién era Jesús. Seguramente ya había oído de Jesús. ¿Qué había oído de Jesús? Que hacía milagros, prodigios, maravillas, cosas sobrenaturales. Y él dijo: yo necesito conocerlo. Ya no quiero conocerlo de oídas. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Zaqueo quería tener un encuentro con Jesús. Y le adelanto algo: cuando él tuvo este encuentro con Jesús, su vida fue transformada. Su vida cambió. Dejó de ser su carácter para que otra vez fuera el carácter de Dios. Para que fuera ahora el carácter de Dios en su vida. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¡Wow! Imagínese usted en lugar de Zaqueo, quiere tener un encuentro con Jesús. Ya no solamente quiere conocerlo de oídas, sino ahora quiere verlo con sus propios ojos. De pronto tiene un impedimento físico, hay una multitud y es usted muy chaparrito y dice: ya va a pasar, ya estoy escuchando a la multitud, pero no lo puedo ver. Ay, esto me recuerda que cuántas veces tuvimos necesidad en nuestro corazón de buscar a Dios. Y cuántas veces vinieron cosas para que estorbaran y yo pudiera tener un encuentro con Jesús. Pero fue más la necesidad de Zaqueo de decir:
pues ¿qué hago? Me subo a ese árbol y estando en ese árbol ahí yo voy a ver a Jesús. Se sube a ese árbol, Jesús por fin va pasando por ese lugar. Y yo no sé cuál era el rostro de Zaqueo, pero hubo algo que a Jesús le llamó la atención de Zaqueo. Tan le llamó la atención que Jesús iba en camino y volteó a ver a ese chaparro que estaba colgado de un árbol, trepado, tal vez con una sonrisa de oreja a oreja, diciendo: por fin lo conozco. Dios siempre supera nuestras expectativas. Dios siempre va más allá de nuestros pensamientos, ¿sabes? Porque Jesús no quería que Zaqueo se conformara solamente con que lo viera. Jesús quería posar en su casa y hacer milagros en su vida. Jesús le dice: Zaqueo. Yo creo que cuando le dijo su nombre, tal vez hasta se andaba cayendo del árbol, ¿no? ¿Y ahora cómo supo mi nombre? Y le dijo: Zaqueo, bájate de ese árbol, porque es necesario que yo pose en tu casa. Hermano, cuando estamos en Cristo entendemos que Jesús nos dice: me era necesario ser parte de tu vida para mostrarte cuánto te amo, para transformar tu vida, para injertar en ti mi carácter, diciéndonos el Señor. Mire lo que sigue más adelante. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Cuántos hemos recibido a Jesús en nuestro corazón? Le hemos abierto las puertas de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestro hogar espiritual. ¿Y qué sucede ahí? Esto no lo pudo hacer. El otro ejemplo, ¿cuál era? Nicodemo, ¿verdad? Aunque Jesús se lo dijo de una forma muy espiritual. Ahora Jesús le estaba diciendo a Zaqueo de otra forma: baja, desciende del árbol, porque necesito posar, entrar en tu casa. Zaqueo inmediatamente obedece la voz de Jesús. Dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar Jesús con un hombre pecador. Pues claro, necesitamos parecernos a Cristo. ¿Qué necesitamos? Jesús vino a dejar huella, y esa huella, aún a más de 2000 años, hoy se sigue viendo. Hoy se sigue hablando de lo que Jesús vino a reformar. Sí, el mundo pasa y sus deseos, y yo estoy permaneciendo en Dios. Pero si yo permanezco en Dios, tengo que aprender a dejar huella en esta tierra, la misma huella que dejó Jesús. ¿Van a murmurar de nosotros? Sí. ¿Van a hablar de nosotros? Sí. ¿Nos van a criticar? Sí. ¿Nos van a señalar? Sí. Pero yo sé cuál es mi objetivo: manifestar el carácter que Dios está haciendo en mí, en otras personas. Al ver esto, todos murmuraban, decían que había entrado a posar con un hombre pecador. Verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, se los voy a devolver. ¿Cuánto? Esto es lo que hace Dios. Esto es lo que sucede cuando nosotros permanecemos en Cristo. Esto es lo que sucede cuando Dios es parte de nosotros. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser, nuestro carácter cambia. ¿Por qué? Porque Zaqueo era un saqueador. Zaqueo era un fraude, Zaqueo era un tranza. Nadie lo quería, había obtenido sus riquezas de una forma que no eran honestas, deshonesto. Pero cuando Jesús se hizo parte de él, cuando Jesús entró en su casa, entendió de una forma que él era una nueva criatura,
que las cosas viejas tenían que quedarse en el pasado y tenía que demostrarlo. Mi hermano, no es suficiente saber que somos nueva criatura, no es suficiente saber que vienen cosas nuevas para nosotros. Tenemos que manifestar cosas nuevas, tenemos que manifestar un cambio en nuestra forma de ser. Zaqueo lo estaba demostrando. De pronto se levanta y declara estas palabras: la mitad de mis bienes se lo voy a dar a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, vaya que lo había hecho, se lo voy a devolver, pero no normal, cuadruplicado. Se hizo la fila, la cuadra le dio 2 vueltas. Pero ahí estaba Zaqueo, dispuesto a manifestar que estaba viniendo un cambio a su vida, porque su vida era una vida nueva y estaba haciendo cosas diferentes para recibir cosas nuevas. Mire lo que dice el verso 9. Jesús le dijo: hoy, por lo que tú hiciste, ha venido la salvación a tu casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino a recuperar. Amén. No sé si me dé tiempo de darles el otro ejemplo. ¿Termino aquí o les doy el otro, el último? Sí, lo vemos rápido. Último ejemplo: Bartimeo. Marcos 10, verso 46. A ver, chéqueme si es ese. Marcos 10, verso 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, y él estaba mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y empezó a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Voltea hacia acá. Bartimeo ciego, pero sí podía escuchar. Y seguramente también él ya había escuchado de la fama de Jesús y lo que venía haciendo Jesús. Percibió, escuchó que Jesús iba a pasar y estaba pasando por ahí. Y él sabía que era su oportunidad. ¿Sabía que era qué? Su oportunidad. ¿Oportunidad de qué? De que Jesús supliera una necesidad en él. Pero le voy a repetir esto y le voy a recordar esto: Jesús supera nuestras expectativas. Empieza a escuchar que Jesús va caminando. Él sabe que es la oportunidad. Y lo que empieza a hacer es, empieza a clamar y empieza a gritarle. ¿Y qué era lo que le gritaba? ¿Qué era lo que le decía? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué pasó? Y muchos, ¿qué sucedía? Mucha gente le decía: hey, no esté usted de loco molestando al maestro, a Jesús, cállese. ¿Se acuerda de Zaqueo? Quería ver a Jesús, pero había ¿qué? Una multitud que le estorbaba. ¿Y qué hizo Zaqueo? Se subió a un árbol. ¿Qué está pasando entonces con Bartimeo? Le dijeron: cállate.
¿Y qué hizo Bartimeo? ¿Se cayó? No, ¿qué hizo? Pero él clamaba mucho más y decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué pasó? Entonces Jesús detuvo su camino. ¿Por qué Jesús detuvo su camino? 1, escuchó el clamor. 2, supo que alguien podía clamar en base a las Escrituras. Yo no sé cómo, ni cuándo, ni dónde, pero Bartimeo conocía las Escrituras. Bartimeo conocía la profecía del Mesías, del Salvador, del Redentor, que tendría que venir del linaje de David. Nadie le hablaba de esa forma, más que hubo un hombre que le dijo: Hijo de David. Entonces lo escuchó el clamor y dijo: ¿quién me está diciendo hijo de David? Necesito ver quién es. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego y le dijeron: ten confianza, ya la hiciste. Levántate, te llama el maestro. Claro que tenía confianza. No tendrían que haberle dicho eso. Se levanta Bartimeo, y cuando se levanta para obedecer el llamado de Jesús, dígale al que está a su lado: necesitamos levantarnos para obedecer el llamado de Jesús. Dígale al que está a su lado: Dios te está escuchando y está deteniendo su camino, porque quiere transformar tu vida. Amén. ¿Qué hizo Bartimeo cuando se levanta para obedecer el llamado? Arroja su capa. ¿Qué arrojó? Mi hermano, ¿qué representaba para Bartimeo su capa? Su historia, su techo, su cobertura, su casa, su identidad, su vida misma. Pero cuando él quiso obedecer el llamado de Jesús, al levantarse, entendió: las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es tiempo de soltar nuestra capa para obedecer el llamado de Jesús. Amén. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Jesús le mostró a cada uno de estos hombres cuál era su voluntad. Jesús le dijo a Zaqueo, Jesús le dijo a Bartimeo, a uno le dijo: yo quiero posar en tu casa, y le abrió las puertas de su casa. A él le dijo: tráiganmelo, y obedeció el llamado, y fue, se levantó Bartimeo y fue. Pero mire lo que pasó después. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Ese Jesús tremendo. Jesús ve a Bartimeo y ve que tiene una necesidad, y a propósito Jesús lo hace y le dice, como diciendo: pues ya ve que está ciego, pero ¿qué quieres que te haga? ¿Y qué dice Bartimeo? Maestro, quiero recobrar la vista. Mire lo que dice después.
Si está leyendo lo mismo que yo. A ver, ¿en dónde nos quedamos? ¿No nos saltamos un versículo? ¿No nos saltamos un versículo, Andy? No, ¿verdad? Del 51 sigue. Y lo último que dice el 51, que recobre la vista. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Váyase. Su fe le ha sanado. No. Jesús no le dijo, tu fe te ha traído sanidad. No. Jesús le dijo, vete. Tu fe, efectivamente tuvo fe. Pero Jesús le dijo esto, te ha salvado. No que lo que necesitaba era poder ver. Para Bartimeo sí, pero para Jesús no. Recuerde que Jesús supera nuestras expectativas. Recuerde que Jesús hace cosas nuevas y pronto saldrán a luz y no las vamos a conocer, por supuesto. Abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Jesús le dijo a Bartimeo, vete, tu fe te ha sanado. No, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Te salvaste. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y enseguida, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que primero Jesús vio en Bartimeo? Que necesitaba ser y que conforme a su fe iba a recibir sanidad. Yo no sé qué le has pedido a Dios. Yo no sé si Dios no te lo ha dado, pero si no te lo ha dado es porque Dios quiere que sigas caminando en fe, obedeciendo su palabra. Aunque Dios te diga haz esto, y aunque tú puedas decir, pero es que es algo que yo no quiero hacer y que ni siquiera yo te lo pedí. Jesús le dijo a Bartimeo, tu fe te ha salvado, vete. Y él obedeció. Y cuando él se fue, cada que él iba dando un paso en obediencia, ¿qué crees? Iba recobrando su vista. ¿Y qué termina diciendo ese versículo? Su vida fue transformada. Recibió salvación y recibió sanidad. ¿Sabes? No podía hacer otra cosa más que seguir a Jesús. Ya no podía regresar a su antiguo lugar o a su antigua esquina. Él necesitaba ahora seguir a Cristo. Ya no podía volver atrás. Amén. Por último, concluyo con este texto. Póngase de pie, por favor. Dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes están esperando. Entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí, y yo les oiré y me buscarán y me hallarán, porque me han buscado con todo su corazón. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo. Es tiempo de despertar, es tiempo de levantarme, es tiempo de caminar, tal vez hasta de correr, tomado de la mano de Dios, conociéndolo a Él, conociendo su carácter, y que ese carácter sea parte de mi carácter. Amén.
No nos importa el color de tus ojos o qué tan alto seas. No importa cómo te peines o el color de tu piel. No nos importa cómo te vistas, ni tampoco tu país, ni tu edad o nación. Ven tal como eres, ¿ah? Comunidad Cristiana de Pedregal. ¡Te queremos aquí!